Durante 10 años, investigadores del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se han dedicado a investigar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica. Y tras patentar varias tecnologías de terapia genética contra estas enfermedades, hubo una empresa belga que compró la licencia de 4 de ellas. Se trata además del primer paso para transferir a uso clínico los conocimientos que estamos haciendo en Chile en ciencia básica en el campo de estas enfermedades. Además, también es el primer caso de éxito de la biomedicina chilena a nivel mundial, donde importantes grupos de inversión han puesto sus ojos en desarrollos locales. Todo un orgullo. Para felicitarlo y también saber más sobre este tema y en particular sobre una terapia que retrasaría el envejecimiento cerebral en adultos mayores, conversamos ya con Claudio Hetz, doctor en ciencias y director precisamente del Instituto Milenio de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Claudio, lo primero, muchas felicitaciones por el trabajo que están haciendo ahí, que está siendo valorado de todas maneras, y me gustaría que tú nos contaras qué tan importantes son los avances que se han realizado ustedes desde Chile con respecto a las enfermedades neurodegenerativas. Claro, nosotros llevamos más de 11 años tratando de entender por qué cuando envejecemos nos enfermamos de patologías como el Alzheimer y el Parkinson, tratando de buscar eventos que quizás sean comunes al desarrollo de estas patologías. Y hoy en día se sabe que en el cerebro de pacientes afectados por estas enfermedades se produce un proceso patológico donde se acumulan proteínas que son tóxicas y dañan el cerebro. Entonces nosotros a través de los años, junto a apoyos bien importantes de fundaciones como la Michael J. Fox y otras entidades nacionales e internacionales, logramos desarrollar una estrategia para tratar de disminuir este daño que ocurre en el cerebro de pacientes. Y para esto hicimos uso de tecnologías bastante vanguardistas que en ese tiempo, no sé, hace 7 años sonaban como ciencia ficción, como es la terapia génica, que hoy en día ya ha llegado a la clínica para el tratamiento de otras patologías. Claudio, o más bien en simple, ¿en qué consiste esta terapia para poder hacernos una idea también de qué tan ciencia ficción era hace 7 años y hoy día es una realidad? Claro, es súper interesante, tiene 2 componentes principales. Entonces, lo primero es que cuando nosotros envejecemos o nos enfermamos, de alguna forma nuestras neuronas pierden una capacidad que tienen de autorrepararse. Cuando somos jóvenes, nuestras células se mantienen saludables. Y lo que hacemos con esta terapia es de alguna forma artificialmente reeducar a las neuronas para que puedan eliminar esta basura que se está acumulando en el cerebro y nos daña, y así de alguna forma recuperar la funcionalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de la terapia génica, hemos escuchado mucho hablar sobre el COVID, cómo funcionan los virus, ¿no es cierto? Los virus son entes que nos inyectan su ADN para utilizar a nuestro cuerpo como una fábrica productora de más virus. Entonces la terapia génica se basa en ocupar virus presentes en la naturaleza que se modifican genéticamente y se utilizan como una especie de inyección, de vector, que le entregan, por ejemplo en este caso a la neurona enferma, un gen terapéutico. Y en este caso el gen que nosotros entregamos lo que hace es como de alguna forma reprogramarlas para que tengan ahora una capacidad súper potente de autorrepararse. Eso en términos simples. Entonces, déjame preguntarte algo que puede ser un poco anterior a lo mejor, pero tenemos ya totalmente claro por qué se producen estas enfermedades neurodegenerativas, qué es lo que va dañando finalmente a nuestras neuronas. Claro, en el caso, por ejemplo, del Parkinson o el Alzheimer, la mayoría de los casos son esporádicos, significa que no tienes antecedentes familiares, no hay realmente mutaciones genéticas que lo gatillan, solo el 5% es genético. Pero lo que sí sabemos es que estas enfermedades se gatillan porque se produce este proceso anormal donde las proteínas se dañan y se van acumulando progresivamente a medida que avanza la edad. Y esto tiene efectos bastante devastadores para el funcionamiento cerebral. Y probablemente esto se debe a que durante el envejecimiento, como un proceso natural, el cuerpo empieza a perder esta capacidad de autorrepararse y probablemente en algunas personas esto es mucho más fuerte y termina desencadenando enfermedades como el ELA, el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, ese es el aspecto que nosotros estamos tratando de atacar y por eso es súper interesante porque tal vez estas terapias van a poder ser aplicadas en distintas enfermedades independientes de su origen. Déjame preguntarte, y tiene que ver de nuevo con el origen, si logramos avanzar tanto como lo han hecho ustedes en levantar una terapia de esta naturaleza, ¿a qué distancia estamos de poder eventualmente prevenir este tipo de enfermedad? ¿O eso es una cuestión mucho más difícil de alcanzar algún día?
Claro, porque el problema de las enfermedades cerebrales es que se manifiestan en forma clínica bastante tarde. En general sabemos que el proceso de daño en el cerebro ocurre 10 años antes de que se manifiesten síntomas clínicos como la pérdida de memoria, problemas en los movimientos. Entonces el desarrollo de estas terapias sí o sí tiene que ir de la mano en paralelo con el desarrollo de nuevos procedimientos diagnósticos que nos permitan de alguna forma detectar eventos tempranos y en ese momento aplicar las terapias. Claudio, y es algo que está sucediendo en el mundo en paralelo en este momento. Pero el punto principal es que para todas estas enfermedades neurodegenerativas que atacan a la población adulto mayor, hasta ahora no existen tratamientos. Entonces la gracia es que ahora Chile entró también a la pelea, tratar de generar una solución ya a nivel más global a través de estas alianzas con organismos internacionales, porque obviamente hacer ensayos clínicos en estas enfermedades es bastante caro y necesitamos hacer alianzas de este tipo. Entonces por eso nos tiene súper contentos este licenciamiento, que de alguna forma no solo refleja que las tecnologías que desarrollamos acá en Chile en BNI tienen valor, son interesantes, pero lo más importante es que de alguna forma esto refleja que la ciencia chilena es de calidad, genera confianza suficientes para que grupos de inversión, por ejemplo belgas, decidan apoyar este tipo de tecnologías, porque del mundo hay mucha oferta también de ideas, etcétera. Entonces, Claudio, todo esto finalmente se basa en que detrás hay un desarrollo científico fundamental que es súper potente y muy prestigioso. Claudio Hetz, déjame entender un poquitito esto de los test diagnósticos, aludiendo a la pregunta que te planteaba Connie sobre prevenir eventualmente. ¿Es que acaso no existen todavía tests que permitan reflejar, digamos, esta acumulación de proteínas en los tejidos antes de que empiecen, digamos, los síntomas más evidentes? ¿O es más bien que existe pero no lo hacemos? ¿En qué sentido lo pregunto? Sabemos que uno podría detectar el cáncer precozmente, por decirte, haciéndole una resonancia nuclear magnética a todo el mundo cada 6 meses, pero eso no es una política pública porque, por supuesto, Claro, es eficiente, muy caro, etcétera. La pregunta es si en este caso, en el tema del cerebro, los test existen, pero son muy caros y poco eficientes, o simplemente no tenemos todavía la capacidad científica, la capacidad tecnológica para detectar esto antes de la sintomatología más severa. pero a nivel de investigación se ha avanzado mucho, hay diversas ideas que están siendo probadas en humanos, en ensayos, y probablemente pronto vamos a tener distintos test moleculares disponibles para hacer este tipo de diagnósticos. El asunto es que toma tiempo validarlos, asegurarse de que son específicos, etcétera. Pero pensando en lo de la prevención, ahí yo creo que tocaste un tema súper interesante que tiene que ver con la calidad del envejecimiento, porque finalmente el envejecimiento es el factor de riesgo principal para desarrollar todas estas patologías que afectan al cerebro, el Alzheimer, el Parkinson. Entonces lo que se piensa en este momento, y aquí introduzco el concepto de la gerociencia, que probablemente si uno interviene en la calidad del envejecimiento, tal vez podría disminuir la carga de enfermedades, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Y en eso también hemos estado contribuyendo a través de la colaboración con un centro de envejecimiento de gerociencia acá en Chile que también financia el gobierno. Estamos conversando con Claudio Hetz, doctor en ciencia y director del Instituto Milenio de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿qué tan cerca estamos, o al menos un poquito que nos acerquemos siquiera a poder solucionar, a darle solución a estas enfermedades en general, o estamos todavía muy lejos? O sea, en este momento en el mundo se están desarrollando decenas y decenas de ensayos clínicos. Obviamente las etapas toma mucho tiempo porque es súper importante ver no solo la efectividad, también la seguridad a largo plazo, etcétera. Pero lo interesante es que en el área de terapia génica, a diferencia de los fármacos, toda la parte como regulatoria ha ido avanzando súper rápido. De hecho, en Estados Unidos las agencias regulatorias, la FDA, ha generado una serie de mecanismos para acelerar la llegada a la clínica de terapias génicas, a diferencia de los fármacos. Pero en general el problema de los fármacos son los efectos secundarios que muchas veces se descubren durante el uso en la población humana y después se tienen que descontinuar. Pero la gracia de la terapia génica es que tú sabes exactamente lo que estás agregando al cuerpo, que es un gen particular que tiene una función específica. Entonces, en ese sentido, hay mucho menos barreras en este momento para empujar terapias génicas hacia el estudio en humanos y ojalá la futura comercialización. Y el 2017, hace muy poco tiempo, ya se aprobaron 3 terapias génicas en Estados Unidos, 2 para el cáncer. Apareció una terapia génica que logró curar una ceguera congénita, una cuestión impresionante. Pacientes que no veían lograron ver nuevamente.
además de curar por primera vez una enfermedad letal en niños. Entonces, claramente los ejemplos que están surgiendo en el mundo son súper potentes, y ahora en el mundo hay muchas empresas que han decidido invertir fuertemente en terapia génica, y de hecho la farmacéutica que está detrás de todo esto, que se llama UCB, piensa que de aquí, por ejemplo, a 5 o 10 años más, ojalá el 25% de sus productos sean de terapia génica. Es súper interesante lo que está pasando en el mundo en este momento. Claudio, con respecto a eso mismo, quería preguntarte, en general la pandemia del coronavirus nos vino a enseñar también que teníamos que hacer las cosas un poquito en conjunto y poder colaborarnos. Me imagino que en la comunidad científica también es así. ¿Eso pasa en la actualidad con los estudios que ustedes realizan con respecto a las enfermedades neurodegenerativas? ¿Hay un intercambio de información para poder potenciar aún más los estudios que ustedes hacen? Sí, es súper claro y esencial. La ciencia en este momento es global y todo, no sé, toda la población chilena lo ha visto ahora en las noticias. La idea de que apenas tú tienes un descubrimiento uno puede casi postearlo, está disponible para todos en tiempo real. Nosotros mismos nos estamos enterando de los hallazgos científicos al día, y esto no puede realizarse en forma efectiva si es que uno no colabora. En nuestro caso, nosotros tenemos activas decenas de colaboraciones para llevar adelante estas terapias. En este emprendimiento en particular hay laboratorios en Bélgica, laboratorios en Estados Unidos, en España, acá en Chile, que finalmente nos unimos con un fin común. Y es claro que es súper bonito además el ejemplo, que aquí no hay barreras. Finalmente es irrelevante estar o no en Chile, lo importante es hacer buena ciencia. Perfecto, estábamos conversando con Claudio Head, doctor en ciencia y director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo, felicitaciones por las investigaciones y te agradecemos de todas maneras por traernos un poquito de ciencia también a este programa. Muchas gracias por el interés en este tema. Que estés muy bien, gracias. Faltan 12 minutos para la 1 de la tarde.